Saludos cordiales para todos y para todas. Les habla el profesor Joan Castro Hernández desde la República Bolivariana de Venezuela, dándoles la bienvenida al 10º Congreso Venezolano de Educación Matemática. En esta oportunidad he podido compartir mis trabajos sobre la alfabetización matemática, una investigación que he estado desarrollando a lo largo de estos últimos 6 años. En videos anteriores les comenté sobre el elemento novedoso que incorporamos a nuestra práctica, que es considerar los intereses de los estudiantes y sus subjetividades para la creación de las experiencias y para aproximarnos a su conocimiento. En esta oportunidad, esta presentación trata y lleva por título Empoderamiento, Concienciación y Democratización, concreción del carácter político y decolonial de la alfabetización matemática. Este título engloba todos los conceptos que son consecuencia de nuestra práctica. Nuestra visión de la alfabetización matemática responde a la tendencia de la educación matemática crítica y reconoce el carácter político de la educación matemática y además en nuestra América lo sentimos pertinente que sea decolonial. ¿Okay? Ahora, eso nos lleva a nosotros a emprender cierto tipo de actividades, digamos, que demarcan nuestras actividades. Y como consecuencia de ello, como concreción de esto, encontramos, y lo vamos a mostrar en las expresiones de los estudiantes, empoderamiento, o sea, ellos tienen conciencia de lo que pueden hacer, concienciación como seres humanos y como seres sociales, y hay democratización del conocimiento. Entonces, como lo he dicho anteriormente, esta y todas las presentaciones se inspiran y se basan en mi trabajo de grado a nivel de maestría presentado en el año 2019 en el Instituto Pedagógico de Caracas, donde tuve como tutor al profesor Darwin Silva Alayón y el título fue Hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y la sociedad venezolana. Eso nos permitió publicar 2 artículos, uno de ellos en la revista Paulo Freire de Chile, una revista de pedagogía crítica, titulado Los intereses de los estudiantes en un proceso democrático de alfabetización matemática. Digamos que la incorporación de los intereses de los estudiantes es el elemento novedoso que nosotros incorporamos en la historia del desarrollo del concepto de alfabetización matemática que inició al final de los años 90 Paulo Freire, Oles Comox, basado en las ideas de Paulo Freire. Y luego, en la revista Ripen de Brasil, logramos publicar otro artículo titulado La generación del conocimiento, matemática y realidad en experiencias de alfabetización matemática. Digamos que con respecto al proceso, tenemos esas 2 grandes componentes en la incorporación de los intereses de los estudiantes y cómo aparece el conocimiento relacionando la matemática con la realidad. Lo que hemos logrado sintetizar de, digamos, una concepción de la alfabetización matemática es que es un proceso social y educativo que forma al ciudadano y le da poder para ir a comprender su realidad. Digamos que allí ya abordamos, mostramos, explicitamos nuestra visión y nuestra posición política con respecto al proceso de aprender y enseñar matemática y lo que hemos llamado alfabetización matemática. Las experiencias son creadas a partir de los intereses de los estudiantes y se hace vivir la relación matemática y realidad. Es decir, vamos a convencer, vamos a hacer vivir. No basta para nosotros declarar o que sea parte de nuestro discurso decir que la matemática está relacionada con la realidad y que aparecen hechos cotidianos. No, hacemos vivir esa relación. En este sentido, la alfabetización matemática surge como una respuesta, como una alternativa a la enseñanza tradicional de la matemática, que ha estado históricamente caracterizada por ser bancaria, en el sentido de que lo define Paulo Freire,
en ser tecnocrática, en ser cientificista y mantener un apego al paradigma del ejercicio. ¿Okay? Esa visión de la enseñanza de la matemática, lo que tradicionalmente hacemos, delimita la posibilidad o impide que sea posible que la matemática que aprendan los estudiantes le permita comprender su realidad, comprender su sociedad. Entonces, esa es, digamos, el fondo que queremos romper. Queremos romper que sea bancaria a través de la democratización, que las subjetividades, los intereses de los estudiantes se incorporen. Digamos que eso rompe la tradición bancaria. Sentimos que la alfabetización matemática es el proceso que permite abordar toda la problemática de la enseñanza de la matemática de manera integral. Rompe la lógica tecnocrática porque cuando sea necesario y al plantearnos las experiencias de educación matemática, vamos a los actores internos antes que a los actores externos. Es decir, vamos a la consulta con los estudiantes, con la comunidad educativa. No va a tener una lógica cientificista, va a tener una lógica de pertinencia social. Y no va a estar apegada al paradigma del ejercicio porque vamos a diversificar las estrategias con la resolución de problemas y con las investigaciones. Ahora, nuestro objetivo general fue promover la alfabetización matemática. Pero ahora, dentro de los objetivos de acción estaban generar espacios educativos que le permitan a los estudiantes reflexionar sobre sus intereses, realidades y expectativas con la intención de aprovecharlos durante el proceso de alfabetización matemática. Para eso tuvimos varios espacios. Diseñar y poner en práctica experiencias de alfabetización matemática que consideren los intereses de los estudiantes, expectativas y realidades, así como también los objetivos de la nación. Otros fueron comprender el proceso de matematización realizado por los estudiantes en el estudio de situaciones reales y analizar el estado de la alfabetización matemática alcanzado por los estudiantes. En este último objetivo, como ya lo planteamos en los anteriores videos, encontramos dos componentes centrales de la alfabetización matemática: la formación integral del ciudadano y la formación matemática. Esa formación matemática tenía que ver tanto con el conocimiento matemático como también con la metamatemática y el metaaprendizaje matemático, además de la matematización. Pero en la componente social, en la componente de la formación del ciudadano, había lo que lográbamos sensibilizar con los estudiantes como seres humanos y como seres sociales, además de lo que aprendían de otras áreas del conocimiento, ¿ok? Al estudiar las situaciones reales. Queda claro que nuestro paradigma en el que nos basamos para investigar es el paradigma sociocrítico porque promovemos la formación del ciudadano para la transformación de la sociedad y que la metodología es la investigación-acción participativa y transformadora porque damos voz, porque valoramos las subjetividades de los actores. El camino metodológico que recorrimos fue conocer los intereses de los estudiantes a partir de unos carteles donde ellos reportaban una situación que les interesaba, una situación que les afectaba y una situación que les preocupaba. Toda esa información cruzada con los objetivos de la nación nos permitió la creación de los temas generadores. Estos temas generadores fueron discutidos con ellos y ellos tuvieron la posibilidad de escoger cuál de todos ellos querían estudiar. ¿Okay? Eso fue un espacio que nosotros creamos para el cumplimiento de aquel objetivo, de que ellos pudieran reflexionar sobre sus intereses. Y eso lo llamamos una plenaria. Ellos podían escoger democráticamente qué querían estudiar. Y luego otro espacio fueron las reuniones de trabajo. En la primera reunión se les preguntaba qué querían conocer de la temática que habían seleccionado, qué era lo que más les interesaba conocer. Entonces,
este espacio nos permitió aproximarnos aún más de manera democrática y dialógica a los intereses de los estudiantes y que fuesen ellos los que guiaran el proceso investigativo. Al finalizar las investigaciones, ellos debían presentar sus resultados. Ahora, ¿qué encontramos nosotros o qué podemos evidenciar al interpretar la información que recolectamos? A través de las entrevistas, a través del grupo de discusión, a través de las propias producciones. Primero, que se democratiza el conocimiento. Como ya lo hemos dicho, al incorporar los intereses de los estudiantes, rompemos la lógica bancaria, pero además darle participación en la clase de matemática permite esa democratización, porque ellos son informantes principales para la clase de matemática. Entonces aquí está una de las expresiones de los actores. Las actividades se diseñaron por unas cuestiones o dudas que nosotros teníamos en algunos carteles que usted nos mandaba a hacer de vez en cuando y algunos de los diarios. No se negocian porque es algo de nuestro propio razonamiento, algo sobre temas que a nosotros nos gustaban y nos interesaban. Y luego dice, usted imponía la forma como nosotros debíamos de trabajar, más no las decisiones en el diseño de las actividades como tal. Entonces aquí cabe hacer un comentario. En la medida en que estas experiencias son más frecuentes, hay mayor familiarización, podríamos avanzar en que sean los estudiantes también los que diseñen toda la estructura de las experiencias de alfabetización matemática. Como eran experiencias novedosas para ellos, nosotros dimos un marco, una estructura para los trabajos, pero ellos tenían la libertad de cómo construir las ideas matemáticas. Sobre la participación en las clases de matemática, bueno, ellos comentan que era muy dinámica, los estudiantes podían participar seguido y que de hecho esa era una de las intenciones, que todos pudieran participar la mayor cantidad de veces posibles, que ellos se podían expresar, porque había esa situación donde las preguntas motivaban a la incorporación de todos en las discusiones de las clases. Y eso sentimos que es parte de democratizar el conocimiento, donde todas las expresiones cuentan, donde todas las opiniones tienen valor. Y una cosa que nosotros incorporamos es que todas las producciones se convertían como en un periódico mural. Tomábamos una pared de la institución y allí publicábamos los resultados de las investigaciones. Eso para los estudiantes significó mucho, poder ver cómo otros estudiantes de otros cursos podían ver las producciones que ellos tenían, discutir alrededor de esas producciones, acercarse a ellos y hacerles preguntas e informarse de situaciones que no tenían conocimiento, pero que se enteraban a partir de las producciones de estos estudiantes. Entonces eso es también parte de democratizar, hacer, digamos, compartir lo aprendido, compartir el conocimiento. Ahora, sobre el empoderamiento, entendiendo que tener poder es tener la capacidad de actuar, resolver problemas, sentimos que esto tiene un gran valor al momento de aprender matemática, sobre todo cuando queremos enseñar matemática para la formación del ciudadano y para que la matemática que aprenda le permita comprender su realidad y participar en la construcción de soluciones de los problemas de nuestras comunidades. Entonces vemos cómo estos actores comentan que para ellos saber matemática es poder aplicarla en contextos reales, poder actuar con la matemática, poder comprender las situaciones reales. Eso lo pueden leer en las expresiones que he traído a la presentación de ahora. Y acá está una subcategoría que se llamó ¿Puedo estudiar la realidad? Y tiene que ver con cómo los estudiantes tienen tanta claridad de cuáles son los procesos que ellos siguen para sus investigaciones. Además, la motivación que tienen para seguir investigando
otras situaciones reales a partir de la experiencia que han tenido en este curso. Y sobre la concienciación, que es otro elemento importante, tenemos acá muestras de cómo los estudiantes, a través de sus investigaciones, de estas experiencias de alfabetización matemática, alcanzaron a reflexionar y aprender cosas como ciudadanos que no conocían. Uno de los actores, en uno de sus informes de evaluación propia y colectiva, señala que este tema le gustó porque aprendió que las demarcaciones de las calles tenían medidas. Por lo menos ella no lo sabía, como lo menciona allí en la cita. Y en otra, otro actor, en su trabajo de investigación que trató sobre el transporte público, habla de la especulación con el pasaje. Entonces, si pueden leer al final, comenta que no está de acuerdo con que las personas apoyen ese tipo de situaciones. Entonces, tiene mucho sentido que las experiencias de alfabetización matemática lleven al aula de matemática estas discusiones sociales, porque también nos permite avanzar en la formación de los ciudadanos conscientes para actuar en la sociedad. Y también, por último, la sensibilidad y la conciencia ambiental. Sabemos que hubo dos trabajos, uno sobre la matemática del cambio climático y otra sobre las enfermedades vectoriales. Entonces, uno de los actores, señala que la conclusión de su investigación es que humanamente somos nosotros los culpables de una u otra forma de la destrucción de la capa de ozono, la contaminación ambiental o el calentamiento global. Y por otro lado, otro actor señala que su experiencia lo motivó a compartirlo con su abuelo y que su abuelo les mencionaba que tenía razón, y entonces eso motivó a que en su casa tuviesen más cuidado para evitar la reproducción de los zancudos que transmiten las enfermedades vectoriales. Esto ha sido todo por esta presentación. Agradezco muchísimo su atención. Para ver más sobre las experiencias que hemos tenido de alfabetización matemática, los invito a suscribirse y a ir al canal de YouTube Sigma Castro, donde tenemos muchas presentaciones, así como también los invitamos al seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas. Bueno, esto ha sido todo por este video. Los espero en el COVEN. Muchísimas gracias.